El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del carro mientras regresábamos de nuestro viaje a casa de mi hermana en Guadalajara. Matías conducía en silencio, como siempre había sido en los últimos años. A mis 67 años, ya me había acostumbrado a sus largos silencios, a esa distancia que parecía crecer cada día entre nosotros. Miré por la ventana los paisajes que pasaban rápidamente, pensando lo bien que me había sentido estos 3 días lejos de casa, lejos de esa rutina que se había vuelto tan pesada. Matías, mi único hijo, el hombre en quien había depositado toda mi confianza después de la muerte de su padre, parecía cada vez más ajeno a mí. Pero era mi sangre, mi familia, lo único que me quedaba en este mundo. «Mamá, necesito parar en esa gasolinera», dijo Matías señalando hacia adelante. Su voz sonaba extraña, diferente. Había algo en su tono que no logré identificar en ese momento, algo que debería haberme alertado. «Tengo que llenar el tanque y revisar las llantas. Tú sabes que no me gusta viajar sin precauciones». Asentí, como siempre lo hacía. Confiaba en él completamente. Era mi hijo, después de todo. El único que tenía. La gasolinera apareció ante nosotros como un oasis en medio de la carretera. No era una de esas modernas y brillantes, sino una de esas pequeñas estaciones de servicio que aún conservan ese aire nostálgico de los pueblos mexicanos. Las bombas de gasolina parecían haber visto mejores días, pero el lugar estaba limpio y tranquilo. Matías estacionó el carro cerca de una de las bombas y apagó el motor. El silencio súbito me hizo sentir una extraña inquietud, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. «Mamá, ve al baño rápido», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo voy a llenar el tanque y a revisar todo. No nos vamos a demorar mucho, pero es mejor que aproveches ahora». Su sonrisa me tranquilizó un poco. Era mi hijo siendo cuidadoso, pensando en mí como siempre lo hacía. O al menos, como yo creía que lo hacía. «Apúrate, mamá. Vamos a esperar aquí», agregó mientras yo salía del carro, dejando mi bolsa en el asiento, mi celular dentro de ella. Nunca pensé que esa sería la última vez que vería mis pertenencias. El baño estaba al fondo de la gasolinera, detrás de la pequeña tienda. Caminé despacio, sintiendo el cansancio del viaje en mis piernas. A mis 67 años, los viajes largos ya no eran tan fáciles como antes, pero había disfrutado cada momento con mi hermana. Ella siempre me decía que me veía cansada, que Matías debería cuidarme mejor, pero yo la defendía. «Es un buen hijo», le decía siempre. «Solo está ocupado con su trabajo, con su vida. Es normal». Ahora me doy cuenta de que mi hermana veía cosas que yo me negaba a aceptar. Dentro del baño, me miré en el espejo manchado. Mi rostro reflejaba cansancio, pero también una extraña paz que había encontrado durante esos 3 días lejos de casa. Me había sentido como la mujer que solía ser, antes de que la viudez y la dependencia de mi hijo me convirtieran en una sombra de mí misma. Me lavé las manos con cuidado, pensando en que pronto estaríamos de vuelta en casa, en esa rutina que había aceptado como mi destino. No sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de la manera más brutal imaginable. Salí del baño con paso tranquilo, esperando ver el carro en el mismo lugar donde lo habíamos dejado. Pero cuando llegué al área de las bombas, mi corazón se detuvo. El espacio estaba vacío. Completamente vacío. Miré a mi alrededor con confusión, pensando que tal vez Matías había movido el carro a otro lugar. Pero no estaba en ninguna parte. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que no solo había desaparecido el carro, sino también mi bolsa, mi celular, mi identificación, mi dinero. Todo lo que me conectaba con el mundo había desaparecido junto con mi hijo. «Señora, ¿se encuentra bien?», escuché una voz detrás de mí. Era Victoria, la empleada de la gasolinera, una mujer de unos 40 años con ojos amables pero preocupados. La vi salir del baño y se quedó ahí parada. «¿Busca algo?». Su voz me trajo de vuelta a la realidad, a esa realidad horrible que no quería aceptar. «Mi hijo», logré decir con la voz quebrada. «Mi hijo estaba aquí con el carro. No lo vio salir». Victoria me miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento, una mezcla de compasión y algo más profundo, algo que me hizo sentir aún más vulnerable. Victoria me miró con una expresión que jamás olvidaré. Había compasión en sus ojos, pero también una tristeza profunda que me hizo temblar. «Señora, siéntese aquí por favor»,
me dijo guiándome hacia una silla de plástico que estaba cerca de la tienda. Sus manos eran firmes pero gentiles, como las de alguien acostumbrada a cuidar de otros. Su hijo maneja un carro gris, ¿verdad? Un hombre de unos 40 años. Asentí desesperadamente, sintiendo como la esperanza se encendía en mi pecho como una vela frágil en medio de la oscuridad. Tal vez ella lo había visto, tal vez sabía a dónde había ido. Sí, ese es Matías. ¿Lo viste? ¿Sabes a dónde fue? Pero la expresión de Victoria se ensombreció aún más, como nubes de tormenta que se acumulan antes de descargar su furia. El mundo se tambaleó a mi alrededor cuando ella comenzó a hablar. Señora, tengo que decirle algo, y no va a ser fácil de escuchar. Su hijo se fue hace más de una hora. Vino aquí, puso gasolina en silencio, y me preguntó específicamente si usted ya había entrado al baño. Cuando le dije que sí, que la había visto caminar hacia allá, me pagó rápidamente la gasolina y se fue sin más. Victoria tomó mis manos temblorosas entre las suyas, y pude sentir el calor de su piel contra la frialdad que se había apoderado de la mía. Pero antes de irse, me dijo algo que me partió el corazón y que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Las palabras que siguieron me golpearon como puñetazos directos al alma. Me dijo que ya no podía seguir cargando con usted, que necesitaba su libertad para vivir su propia vida, que usted era demasiado dependiente, demasiado exigente, y que entendería tarde o temprano que era lo mejor para ambos. Lo dijo con una frialdad que me heló la sangre, señora, como si hablara de deshacerse de un mueble viejo que ya no le servía. Las palabras me atravesaron como dagas envenenadas. No podían ser ciertas. Mi Matías, mi único hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, no podía haberme abandonado así, como si fuera basura que se arroja al lado del camino. No, tiene que haber un malentendido, murmuré sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar sin control. Matías no haría eso. Él me cuida, él me protege, él es todo lo que tengo en este mundo. Debe haber ido a comprar algo, o a buscar ayuda, o... Pero Victoria negó con la cabeza lentamente, y en sus ojos pude ver que había sido testigo de algo que yo me negaba a aceptar. Señora, yo vi sus ojos cuando se alejó. No había dolor en ellos, no había duda ni arrepentimiento. Se veía aliviado, como alguien que acaba de deshacerse de una carga pesada que llevaba tiempo molestándolo. Y cuando me vio mirándolo con horror, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado o culpable. Sus palabras eran como cuchillos que atravesaban mi alma, destruyendo todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi hijo, sobre mí misma. El edificio de mi realidad se desmoronaba ladrillo por ladrillo, y yo no podía hacer nada más que observar la destrucción. Entonces, como si alguien hubiera encendido una luz cruel en la habitación más oscura de mi memoria, todo comenzó a cobrar sentido de la manera más dolorosa. Los últimos meses, como Matías había insistido tanto, con una paciencia que ahora entendía era calculada, en que le diera el poder legal sobre todas mis cuentas bancarias. Es por tu seguridad, mamá, me había repetido una y otra vez. Si te pasa algo, si te enfermas, necesito poder ayudarte rápidamente. Los bancos son muy complicados con estas cosas. Y yo, confiando ciegamente en él como solo una madre puede confiar en su hijo, le había dado todo. Mi pensión completa, mis ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificio, la herencia que mi querido esposo había dejado antes de morir. Todo estaba ahora en sus manos, en las manos del hombre que acababa de abandonarme en una gasolinera como si fuera un perro callejero. También recordé con una claridad dolorosa cómo había vendido mi casa, esa casa donde había sido genuinamente feliz con mi esposo, donde había criado a Matías, donde cada rincón guardaba recuerdos preciosos de una vida plena. Es demasiado grande para ti sola, mamá, había insistido con esa sonrisa que yo interpretaba como amor filial. Ven a vivir conmigo, será mejor para ambos. Podremos cuidarnos mutuamente. Pero vivir con él no había sido lo que esperaba, ni remotamente parecido a lo que me había prometido. En realidad, vivía en el cuarto de servicio de su casa, un espacio diminuto y húmedo donde apenas cabía una cama individual desvencijada y un pequeño armario que se cerraba mal. Las paredes estaban manchadas de humedad, y por las noches podía escuchar las tuberías que goteaban constantemente. Es temporal, mamá, me decía cada vez que yo reunía el valor suficiente para preguntarle por una habitación más cómoda. Estamos remodelando la casa, ya verás que pronto vas a tener tu propio espacio hermoso.
Pero los meses pasaron convirtiéndose en un año, y la prometida remodelación nunca llegó. Mi rutina diaria había sido la de una empleada doméstica que trabajaba sin sueldo. Me levantaba antes del amanecer para limpiar toda la casa, para cocinar sus comidas favoritas, para lavar y planchar la ropa de él y de su esposa cuando ella venía los fines de semana. Era como vivir en una servidumbre moderna, trabajando por un techo precario y comida, pero nunca recibiendo un peso, porque toda mi pensión iba directamente a las cuentas bancarias que él controlaba completamente. «Es más seguro así, mamá», me explicaba cuando yo preguntaba por dinero para mis gastos personales. «Yo me encargo de todo, tú no te preocupes por nada». Las humillaciones habían sido constantes pero sutiles, como pequeñas gotas de veneno que van matando el alma lentamente. Cuando venían sus amigos a la casa, me pedía que me encerrara en mi cuarto hasta que se fueran. «Es que van a hablar de negocios importantes. Mamá, te vas a aburrir con esas conversaciones». Cuando salíamos a algún lugar público, siempre encontraba la manera de hacerme sentir como una carga insoportable. «Camina más rápido, mamá», me susurraba con irritación. «No hables tanto con extraños», me regañaba. «No les cuentes a nadie sobre nuestra familia, es privado». Poco a poco, con una habilidad diabólica, había logrado aislarme completamente de mis amigas de toda la vida, de mi querida hermana, de cualquier persona que pudiera hacerme ver la realidad de mi situación. «Es por tu propio bien, mamá», decía siempre con esa voz melosa que yo confundía con preocupación genuina. «No queremos que nadie se aproveche de ti. Ya sabes cómo es la gente, siempre buscando sacarle dinero a los adultos mayores. Yo te protejo de todo eso». Ahora me daba cuenta de que esas palabras habían sido las rejas invisibles de mi prisión, construida con mentiras disfrazadas de amor filial. El único que se había aprovechado de mí, el único que me había robado no solo mi dinero sino mi dignidad, había sido él. Mi propio hijo. El niño al que había dado la vida, al que había criado con amor infinito, al que había entregado todo lo que tenía y todo lo que era. Victoria se había quedado en silencio durante mis reflexiones, permitiéndome procesar esta revelación horrible que destrozaba los cimientos de mi mundo. Podía sentir su mirada compasiva sobre mí, pero también percibía una rabia que comenzaba a crecer en sus ojos, una indignación que me sorprendió por su intensidad. Era como si mi dolor hubiera despertado en ella una furia protectora que no esperaba de una extraña. «Señora», me dijo finalmente con voz firme, «lo que me está contando no es solo cruel, es criminal. ¿Se da cuenta de eso? Su hijo la ha estado robando sistemáticamente, manipulándola, abusando de su confianza. Y ahora la ha abandonado como si fuera basura». Sus palabras me sacudieron. Durante tanto tiempo había normalizado el trato que recibía de Matías, había encontrado excusas para cada humillación, había justificado cada una de sus acciones frías y calculadas. «Pero es mi hijo», murmuré débilmente, como si esas 3 palabras pudieran borrar toda la evidencia de su crueldad. «Los hijos no siempre son buenos solo por ser hijos», respondió Victoria con una dureza que me hizo levantar la mirada. «Hay hijos que se convierten en depredadores de sus propios padres. Y eso es exactamente lo que él es, un depredador que la ha estado devorando lentamente». La palabra, depredador, resonó en mi mente como un eco doloroso. Era una palabra que nunca había asociado con Matías, pero que ahora encajaba perfectamente con todo lo que había vivido. Un depredador paciente que había esperado el momento perfecto para atacar, que había ganado mi confianza total antes de despojarme de todo. «¿Tiene familia? ¿Alguien a quien pueda llamar?», me preguntó Victoria, y en su voz había una urgencia que me hizo reaccionar. «Mi hermana», logré susurrar, sintiendo como esa palabra traía consigo una pequeña esperanza. «Pero no tengo teléfono, no tengo nada. Todo estaba en mi bolsa, mis documentos, mi dinero, todo». Victoria se levantó inmediatamente, y en ese movimiento vi una determinación férrea que me contagió un poco de valor. «Venga conmigo», me dijo extendiendo su mano. «Vamos a llamar a su hermana ahora mismo. Y también vamos a llamar a la policía. Lo que su hijo hizo no solo es moralmente repugnante, es un delito grave. Abandono de persona mayor, robo con abuso de confianza, maltrato psicológico. Hay leyes específicas que la protegen, señora. Usted no está sola en esto». Por primera vez en años, alguien hablaba de protegerme a mí, de defenderme, de luchar por mis derechos como ser humano. Mientras caminábamos hacia la oficina de la gasolinera, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo.
Era como si una parte de mí que había estado dormida, anestesiada por años de manipulación y control psicológico, comenzara a despertar dolorosamente. La rabia. Una rabia limpia y justa que me hacía caminar más erguida, que me hacía sentir menos como una víctima indefensa y más como una mujer que había sido brutalmente traicionada, pero que todavía tenía fuerzas para luchar por su dignidad. Victoria caminaba a mi lado con paso firme y decidido, y por primera vez en años, no me sentía completamente sola en este mundo cruel. La oficina de la gasolinera era un espacio pequeño y modesto, con un escritorio metálico, 2 sillas de plástico y un teléfono viejo que parecía haber servido fielmente durante décadas. Las paredes estaban decoradas con calendarios de años anteriores y fotografías de familia que mostraban momentos felices, recordándome dolorosamente lo que había perdido. Victoria marcó el número que le dicté con manos temblorosas, el número de mi hermana que había memorizado desde la infancia y que representaba mi única conexión con una vida diferente. Carmen. Soy Victoria, llamo desde la gasolinera El Mirador en la carretera a Guadalajara. Escuché que decía Victoria con voz profesional pero cálida. Tengo aquí conmigo a su hermana Inés, y necesita hablar urgentemente con usted. Ha pasado algo muy grave. Hubo una pausa, y luego Victoria me pasó el auricular. Carmen, logré decir con voz quebrada, e inmediatamente estalló en sollozos que habían estado contenidos durante demasiado tiempo. Carmen, Matías me abandonó. Me dejó aquí sola, sin nada. La voz de mi hermana al otro lado de la línea se llenó inmediatamente de alarma y furia. ¿Qué? ¿Cómo que te abandonó? ¿Dónde estás exactamente? Le expliqué todo lo que había pasado, cada detalle doloroso, cada revelación horrible, y pude escuchar cómo su respiración se volvía más agitada con cada palabra. Ese maldito, murmuró con una rabia que rara vez le había escuchado. Siempre supe que algo andaba mal con él, siempre lo supe. Pero tú lo defendías tanto que dejé de insistir. Sus palabras me trajeron recuerdos de conversaciones anteriores, de advertencias que había ignorado, de señales que había decidido no ver. Inés, escúchame bien, continuó Carmen con voz firme. Voy a salir ahora mismo hacia allá. Dame exactamente la dirección de esa gasolinera. Y no te muevas de ahí hasta que llegue. ¿Me escuchas? No te van a dejar sola ni un minuto más. Victoria se acercó al teléfono y le dio indicaciones precisas de cómo llegar, estableciendo una alianza inmediata con mi hermana que me llenó de una gratitud inmensa. Su hermana llegará en 3 horas aproximadamente, me dijo Victoria después de colgar. Mientras tanto, usted se queda aquí conmigo. Y vamos a hacer algunas llamadas más. ¿Más llamadas? Pregunté con curiosidad y un poco de temor. Sí, respondió Victoria con determinación. Vamos a llamar a la policía para reportar lo que pasó. Y también voy a llamar a un amigo mío, Fernando, que es abogado especializado en casos de abuso hacia adultos mayores. Él nos va a explicar exactamente qué derechos tiene usted y qué acciones legales puede tomar contra su hijo. La palabra, acciones legales, me asustó al principio. La idea de enfrentar legalmente a Matías me parecía imposible, como traicionar los lazos familiares que me habían enseñado a valorar por encima de todo. Pero luego recordé su cara cuando me dijo que fuera rápido al baño, esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, y entendí que él había traicionado esos lazos mucho antes que yo. Él había pisoteado todo lo sagrado de nuestra relación, había convertido mi amor maternal en una herramienta para manipularme y robarme. Está bien, le dije a Victoria con una voz más firme de lo que esperaba. Hagamos esas llamadas. Ya es hora de que alguien sepa la verdad sobre lo que ha estado pasando. Victoria sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, y en esa sonrisa había algo que había olvidado que existía: solidaridad genuina entre mujeres, el tipo de apoyo incondicional que no espera nada a cambio. Así me gusta, señora Inés. Vamos a luchar por usted, vamos a recuperar lo que es suyo, y vamos a asegurarnos de que su hijo pague por lo que ha hecho. Sus palabras encendieron en mí una llama que creía completamente extinguida, la esperanza de que mi historia no terminara siendo la de una víctima más, sino la de una mujer que encontró la fuerza para defenderse. La primera llamada que hizo Victoria fue a la policía local. Escuché cómo explicaba la situación con una claridad y firmeza que me impresionaron. Tengo aquí a una señora de 67 años que fue abandonada por su hijo en nuestra gasolinera. Él se llevó todas sus pertenencias, sus documentos, su dinero, y la dejó completamente desamparada, decía mientras yo la observaba con una mezcla de gratitud y asombro.
Sí, eso es correcto. Es un caso de abandono de persona mayor. Necesitamos que vengan a tomar la denuncia formal. Cuando colgó, me miró con determinación. Van a venir en 1 hora para hablar con usted. Mientras tanto, vamos a llamar a Fernando. Fernando resultó ser más que un amigo de Victoria, era como el hermano que nunca había tenido. Cuando ella le explicó mi situación por teléfono, pude escuchar su voz al otro lado de la línea, llena de indignación y profesionalismo a la vez. Victoria, esto es muy grave. Estamos hablando de múltiples delitos. La señora tiene algún documento que pruebe las transferencias de dinero, las cuentas bancarias. Victoria me miró interrogativamente, y yo negué con la cabeza sintiéndome aún más indefensa. No tengo nada, murmuré. Todo lo manejan él. Yo solo firmaba lo que él me decía que firmara. Eso en sí mismo es evidencia, escuché que decía Fernando por el altavoz. El patrón de aislamiento, control financiero y manipulación es típico en estos casos. Señora Inés, ¿puede escucharme?, me preguntó directamente. Sí, respondí acercándome al teléfono. Quiero que sepa que lo que le hizo su hijo no solo es moralmente reprobable, sino que constituye varios delitos graves bajo la ley mexicana. Tenemos la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que específicamente protege contra el abandono, el abuso económico y el maltrato psicológico. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante tanto tiempo había pensado que lo que me pasaba era normal, que era mi destino como madre mayor depender completamente de mi hijo y aceptar cualquier trato que él decidiera darme. Pero es difícil probar estas cosas, ¿verdad?, pregunté con voz temblorosa. No tan difícil como usted piensa, respondió Fernando con confianza. Los bancos guardan registros de todas las transacciones. Podemos rastrear exactamente cuándo y cómo se movió su dinero. Además, el hecho de que la haya abandonado hoy, y que haya testigos como Victoria, nos da una base sólida para empezar. Victoria tomó nuevamente el teléfono. Fernando, ¿puedes venir para acá? Creo que sería mejor que hables con la señora Inés en persona, y también quiero que estés presente cuando llegue la policía. Por supuesto, respondió él sin dudar. Salgo ahora mismo. Estaré ahí en 2 horas máximo. Cuando Victoria colgó, me miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Señora Inés, sé que todo esto debe sentirse abrumador, pero quiero que entienda algo importante. Usted no está sola ya más. Hay gente que se preocupa por usted, hay leyes que la protegen, y vamos a luchar hasta el final. Me quebré otra vez. No por tristeza esta vez, sino por algo que no había sentido en años, gratitud profunda y genuina hacia otro ser humano. ¿Por qué?, le pregunté entre lágrimas. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ni siquiera me conoces. Victoria se sentó a mi lado y tomó mis manos otra vez. Porque mi propia madre pasó por algo similar, me dijo con voz suave pero firme. Mi hermano la convenció de vender su casa y mudarse con él. La tuvo viviendo como una sirvienta hasta que se murió, sola y triste. Yo era muy joven entonces y no supe cómo ayudarla. Prometí que si alguna vez veía a otra mujer en esa situación, haría todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla. Su confesión me llenó de una comprensión dolorosa pero reconfortante. No era la única. Había otras mujeres que habían pasado por lo mismo, otros hijos que habían traicionado la confianza sagrada que sus madres habían depositado en ellos. Lo siento mucho por tu madre, le dije sintiéndome conectada con ella de una manera profunda. Gracias por convertir su dolor en fuerza para ayudar a otras. Eso la honra de una manera hermosa. Victoria sonrió con los ojos húmedos. Y ahora vamos a honrarla ayudándola a usted a recuperar su vida y su dignidad. Mientras esperábamos la llegada de la policía y de Fernando, Victoria me preparó un té caliente y me trajo unas galletas. Cuénteme más sobre su vida antes de que todo esto empezara, me pidió. Quiero conocer a la mujer fuerte que sé que hay dentro de usted. Sus palabras me animaron a hablar sobre cosas que no había mencionado en años. Le conté sobre mi esposo, sobre cómo habíamos construido juntos una vida hermosa, sobre mi trabajo como maestra de primaria que había amado profundamente, sobre las amigas que había tenido y las aficiones que había abandonado gradualmente. Era una mujer independiente, me escuché decir con sorpresa. Tenía mi propio dinero, mis propias decisiones, mis propias opiniones. No sé cuándo dejé de ser esa persona.
Victoria asintió comprensivamente. Los depredadores emocionales son muy hábiles. Trabajan lentamente, erosionando su autoestima poco a poco, hasta que usted misma comienza a creer que no puede vivir sin ellos. Pero esa mujer fuerte sigue ahí adentro, señora Inés. Solo necesita recordar quién es realmente. Cuando llegó el primer oficial de policía, Victoria se mantuvo a mi lado durante toda la entrevista. El oficial, un hombre mayor llamado Carlos, escuchó mi historia con atención profesional, pero también con evidente compasión. Señora, lo que me está describiendo constituye varios delitos. Vamos a levantar una denuncia formal por abandono de persona mayor, abuso de confianza y posible fraude. ¿Está usted dispuesta a proceder legalmente contra su hijo? La pregunta me aterrorizó. Parte de mí todavía se aferraba a la idea de que Matías era mi hijo, de que los lazos familiares eran sagrados e inquebrantables. Pero luego recordé las palabras de Victoria sobre honrar a su madre ayudándome, y entendí que honrar la memoria de mi esposo y honrar mi propia dignidad requería que enfrentara la verdad, por dolorosa que fuera. Sí, dije con voz clara. Estoy lista para proceder. Mi hijo me robó mi vida, mi dinero, mi dignidad. Es hora de que pague las consecuencias de sus actos. El oficial Carlos asintió con aprobación. Muy bien, señora. Vamos a empezar con esta denuncia, y también voy a contactar a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. Ellos tienen más recursos para investigar este tipo de casos. Mientras el oficial tomaba mi declaración, vi llegar a Carmen, mi hermana, corriendo hacia la gasolinera con una expresión de furia y preocupación que no le había visto jamás. Cuando me vio, se dirigió directamente hacia mí con los brazos abiertos. Inés, mi amor, ¿estás bien? ¿Te lastimó? ¿Necesitas ir al médico? Sus preguntas salían como ráfagas, y en sus ojos pude ver un amor genuino y protector que había olvidado que existía. Estoy bien físicamente, le respondí abrazándola fuerte. Pero Carmen, tenías razón sobre Matías. Tenías razón sobre todo. Carmen se separó un poco de mí y me miró directamente a los ojos. Hermana, durante años traté de hacerte ver lo que estaba pasando, pero tú lo defendías tanto que pensé que tal vez yo estaba equivocada, que tal vez era solo mi desconfianza. Sus palabras me dolieron porque sabía que eran ciertas. Lo siento, Carmen. Debí haberte escuchado. Debí haber confiado en tu juicio. Ella negó con la cabeza. No te disculpes. Los manipuladores son expertos en hacer que sus víctimas se alejen de quienes realmente las aman. Lo importante es que ahora estás aquí, estás viva, y vamos a arreglar todo esto. Carmen se presentó inmediatamente con Victoria y con el oficial Carlos, agradeciendo profusamente a Victoria por haber cuidado de mí. No sé cómo pagarle lo que ha hecho por mi hermana, le dijo con lágrimas en los ojos. Usted le salvó la vida hoy. Victoria respondió con esa humildad genuina que la caracterizaba. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Su hermana es una mujer fuerte que merece respeto y dignidad. Cuando llegó Fernando, la dinámica cambió completamente. Era un hombre de unos 50 años, con una presencia tranquila pero autorizada que inspiraba confianza inmediata. Fernando saludó a todos con profesionalismo, pero cuando me miró, vi en sus ojos la misma indignación que había visto en Victoria. Señora Inés, lamento mucho lo que ha pasado, pero quiero asegurarle que tenemos muchas herramientas legales para enfrentar esta situación. Se sentó frente a mí y sacó una libreta. Necesito que me cuente todo desde el principio, con todos los detalles que pueda recordar. Fechas aproximadas, cantidades de dinero, documentos que firmó, todo. Su voz era gentil pero firme, y me sentí segura para contarle la historia completa sin omitir los detalles más humillantes. Le conté sobre la venta de mi casa, sobre cómo Matías me había convencido de que era lo mejor para ambos. Me dijo que la casa era demasiado grande para mí, que era peligroso que viviera sola. Me prometió que tendría mi propia habitación en su casa, que sería como una suite independiente. Fernando tomaba notas meticulosamente. ¿Recuerda cuánto le pagaron por la casa? 800,000 pesos, respondí sin dudar. Había sido valuada en 1.200.000, pero Matías me dijo que el mercado estaba malo, que era mejor vender rápido. La expresión de Fernando se endureció. Esa diferencia de precio es evidencia de manipulación financiera. ¿A dónde fue ese dinero?
Matías me dijo que lo había puesto en una cuenta de inversión a mi nombre, que me daría mejores rendimientos que tenerlo en el banco. Fernando intercambió una mirada significativa con Carmen. ¿Alguna vez vio estados de cuenta de esa inversión? Negué con la cabeza, sintiendo como la humillación me invadía otra vez. Él me decía que los números eran muy complicados para mí, que él se encargaba de todo. Señora Inés, dijo Fernando con voz firme pero compasiva, lo que me está describiendo es un fraude sistemático. Su hijo la ha estado robando de manera planificada durante años. Carmen tomó mi mano con fuerza. ¿Y su pensión? También la controla él. Sí, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar otra vez. Me convenció de que era más seguro que la depositaran directamente en una cuenta que él manejaba. Me daba dinero para mis gastos personales cuando yo se lo pedía, pero siempre me hacía sentir culpable por necesitarlo. Fernando siguió tomando notas. ¿Cuánto es su pensión mensual? 12,000 pesos, respondí. Era una buena pensión porque trabajé 30 años como maestra. ¿Y cuánto dinero le daba él mensualmente para sus gastos? La pregunta me avergonzó profundamente. 500 pesos, susurré. A veces menos, si él decía que había gastos extras en la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Carmen cerraba los puños, cómo Victoria negaba con la cabeza con incredulidad, cómo Fernando apretaba la mandíbula. Eso significa que él se quedaba con 11,500 pesos de su dinero cada mes, calculó Fernando con voz tensa. En 2 años, eso suma más de 270,000 pesos, solo de su pensión, sin contar el dinero de la venta de su casa y sus ahorros anteriores. Las cifras me golpearon como bofetadas. No había dimensionado la magnitud del robo hasta escucharlo expresado en números concretos. Dios mío, murmuré. ¿Cómo pude ser tan ingenua? No fue ingenuidad, intervino Carmen con voz firme. Fue abuso de confianza por parte de alguien que debía protegerte. Los hijos que hacen esto son depredadores que utilizan el amor maternal como arma. Fernando asintió. Exactamente. Esto no es diferente de lo que hace un estafador profesional, excepto que él usó su relación familiar para hacer el trabajo más fácil. Usted confiaba en él porque era su hijo, y él abusó de esa confianza de la manera más cruel posible. Victoria, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez desde que habían llegado los demás. Señora Inés, ¿me permitiría mostrarles a su hermana y a Fernando dónde la tenía viviendo su hijo? Creo que necesitan ver con sus propios ojos las condiciones en las que la mantenía. La sugerencia me aterrorizó. La idea de que Carmen viera el cuarto miserable donde había estado viviendo me llenaba de vergüenza. No sé si sea buena idea, murmuré. Es muy humillante. Carmen se acercó más a mí. Hermana, no tienes nada de qué avergonzarte. La vergüenza es de él, no tuya. Pero si es muy doloroso para ti, no tienes que hacerlo. Fernando intervino con su perspectiva legal. Señora Inés, entiendo que sea difícil, pero ver esas condiciones nos ayudaría mucho en el caso legal. Tendríamos evidencia fotográfica de cómo la tenía viviendo, lo cual fortalece enormemente la denuncia por maltrato y abandono. Sus palabras me hicieron entender que mi humillación personal podía convertirse en justicia legal. Está bien, dije finalmente con voz temblorosa. Vamos. Quiero que vean exactamente cómo me tenía viviendo el hijo en quien deposité toda mi confianza. El viaje a la casa de Matías fue tenso. Carmen manejaba su carro con Victoria como copiloto, mientras Fernando y yo íbamos atrás. Durante el camino, Fernando me explicó los próximos pasos legales. Vamos a solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias donde pueda estar su dinero. También vamos a pedir una investigación completa de todas las transacciones financieras de los últimos 3 años. ¿Existe la posibilidad de recuperar todo lo que me robó?, pregunté con una esperanza frágil. Es muy probable, respondió Fernando con confianza. Los bancos guardan registros detallados de todo. Si podemos probar que él se apropió de su dinero sin su consentimiento verdadero, tendremos bases sólidas para la restitución completa. Sus palabras encendieron en mí una llama de esperanza que no había sentido en años. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez mi historia no terminaría siendo la de una víctima más. Cuando llegamos a la casa de Matías, mi corazón se aceleró.
Era una casa hermosa de 2 pisos en una colonia residencial de clase media alta, con un jardín bien cuidado y 2 carros estacionados en la entrada. «Es una casa muy bonita», comentó Victoria, y yo pude escuchar la ironía implícita en su voz. «Sí», respondí amargamente. «Comprada con mi dinero, pero yo vivía en el cuarto de servicio como una empleada doméstica». Carmen estacionó el carro y todos bajamos en silencio. Tenía las llaves porque Matías nunca me las había quitado. Después de todo, necesitaba que pudiera limpiar la casa cuando él no estuviera. Abrí la puerta principal y entramos al recibidor elegante, con sus muebles costosos y sus decoraciones de buen gusto. «Todo esto lo compramos juntos», dije señalando alrededor. «O más bien, yo lo pagué y él lo escogió». Guié al grupo a través de la sala, del comedor, de la cocina moderna y bien equipada, hasta llegar a la puerta que daba al cuarto de servicio. Cuando abrí esa puerta, escuché cómo Carmen aspiraba con horror. El contraste era brutal. Del lujo de la casa principal pasábamos a un espacio diminuto, húmedo y deprimente. La cama individual estaba deshecha, con sábanas viejas y manchadas. El pequeño armario tenía la puerta medio desprendida. En las paredes se podían ver manchas de humedad y hongos. No había ventanas, solo una pequeña claraboya que apenas dejaba entrar luz. El olor a encierro y humedad era asfixiante. «Dios santo», murmuró Fernando tomando fotografías con su teléfono. «Esto es evidencia clara de maltrato. Nadie debería vivir en estas condiciones, mucho menos alguien que está pagando por vivir aquí con su propia pensión». Victoria se había quedado en silencio, pero podía ver cómo apretaba los puños. Carmen se acercó a la cama y se sentó en ella, como tratando de entender cómo había sido mi vida diaria en ese lugar. «Hermana», dijo Carmen con voz quebrada, «¿cómo pudiste vivir aquí durante tanto tiempo sin decirme nada?». Se levantó de la cama y me abrazó fuertemente. «Si yo hubiera sabido, si hubiera imaginado, te hubiera sacado de aquí inmediatamente». Podía sentir sus lágrimas mojando mi hombro, y su dolor me dolía más que el mío propio. Me daba vergüenza, admití finalmente. Y además, Matías me había convencido de que era temporal, de que pronto tendría mi propia habitación bonita. Siempre había una excusa, siempre había una promesa que nunca se cumplía. Fernando siguió tomando fotografías meticulosamente, documentando cada detalle del cuarto miserable. «Esto es oro legal», murmuró mientras enfocaba las manchas de humedad en las paredes. «Un juez verá estas fotografías y entenderá inmediatamente el nivel de abuso al que la sometía». Se acercó al pequeño armario y lo abrió. «¿Puedo fotografiar sus pertenencias también?». Asentí, aunque me dolía ver mis pocas prendas de ropa colgadas en ese espacio reducido. Eran ropas viejas, desgastadas, muy diferentes de la ropa elegante que solía usar cuando vivía en mi propia casa. Victoria examinaba el espacio con ojo crítico. «Señora Inés, ¿dónde guardaba sus documentos personales? Sus papeles importantes». «No tenía ninguno aquí», respondí sintiéndome aún más humillada. Matías me dijo que era más seguro que él guardara todo en su oficina. Mi acta de nacimiento, mi credencial, mis documentos de la pensión, todo estaba bajo su control. La expresión de Victoria se endureció. «Eso es secuestro documental. Es otra forma de control, de asegurarse de que usted no pudiera hacer nada independientemente». Carmen estaba explorando el pequeño baño adjunto al cuarto, que estaba en condiciones aún peores. «Este lugar es inhabitable», declaró con indignación. «El inodoro está manchado, la regadera gotea constantemente, hay hongos en todas las esquinas. Y aquí te bañabas todos los días». Asentí avergonzada. Matías me decía que el baño principal de la casa no era para mí, que ese era para él y sus invitados. Que yo debía usar este porque era más conveniente, estando junto a mi cuarto. Fernando cerró su cámara y nos miró a todos con expresión grave. «Lo que hemos documentado aquí constituye evidencia suficiente para varios cargos. Maltrato hacia persona mayor, condiciones inhumanas de vivienda impuestas deliberadamente, control coercitivo. Esto va mucho más allá del abandono de hoy». Se dirigió específicamente a mí. «Señora Inés, quiero que entienda que lo que vivió aquí no era normal ni aceptable bajo ninguna circunstancia. Su hijo la tenía viviendo en condiciones peores que las de muchos empleados domésticos». Sus palabras me golpearon con una realidad que había estado negando durante tanto tiempo.
Pero él me decía que me estaba haciendo un favor, murmuré débilmente. Que sin él, yo estaría en la calle, que ningún asilo me recibiría porque eran muy caros. Fernando negó enfáticamente con la cabeza. Esas eran mentiras diseñadas para mantenerla dependiente y asustada. Con su pensión de 12,000 pesos mensuales, usted podía permitirse vivir dignamente en muchos lugares. Él la tenía aquí porque le convenía financieramente y porque podía controlarla completamente. Victoria se acercó a una esquina del cuarto donde había una pequeña mesa de plástico. «¿Qué es esto?», preguntó señalando algunos papeles arrugados. Me acerqué a ver. Eran mis recibos de medicamentos, dije reconociendo mi propia letra. Matías me daba dinero para mis medicinas, pero siempre tenía que mostrarle los recibos para comprobar que no me había quedado con el cambio. Fernando tomó los papeles inmediatamente. ¿Me permite quedarme con estos? Son evidencia adicional del control financiero extremo al que la sometía. Carmen había encontrado algo más debajo de la cama. Inés, ¿qué es este cuaderno? Se agachó y sacó un cuaderno viejo y maltratado. Cuando lo reconocí, sentí una mezcla de vergüenza y tristeza. Es donde apuntaba mis gastos diarios, admití. Matías me obligaba a llevar un registro detallado de cada peso que gastaba, desde un chicle hasta el pasaje del camión. Todo tenía que estar justificado y aprobado por él. Fernando extendió la mano inmediatamente. ¿Puedo ver eso? Le entregué el cuaderno con manos temblorosas. Fernando hojeó las páginas con expresión cada vez más sombría. «Esto es increíble», murmuró. «Aquí está documentado su propio patrón de control obsesivo. Miren esto. Camión al centro, 12 pesos. Aprobado. Aspirinas, 35 pesos. Necesitaba recibo. Dulce para nieta de la vecina, 5 pesos. No aprobado. Descuento de próxima semana. Punto». Levantó la mirada hacia mí con incredulidad. ¿En serio la castigaba por regalar un dulce de 5 pesos? Asentí sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar otra vez. «Esto es tortura psicológica», declaró Fernando con voz firme. «Nadie debería vivir bajo este nivel de control y humillación. Y todo esto mientras él se quedaba con más del 90% de su dinero cada mes». Carmen arrebató el cuaderno de las manos de Fernando y leyó algunas páginas más. «Hermana, esto es enfermizo. Te tenía viviendo como una prisionera en tu propia vida». Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo no me di cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos? Victoria, que había estado silenciosa durante este descubrimiento, habló con voz calmada pero firme. Se dio cuenta, Carmen. Por eso siempre le preguntaba a su hermana cómo estaba, por eso insistía en visitarla. Pero los manipuladores son expertos en aislar a sus víctimas de sus sistemas de apoyo. Se dirigió a mí con comprensión. ¿Verdad que él siempre tenía excusas para que Carmen no viniera a visitarla, o para que usted no fuera a visitarla a ella? Asentí reconociendo el patrón que no había visto antes. Siempre había algo, recordé en voz alta. Que él estaba muy ocupado para llevarme, que Carmen también estaba ocupada, que era mejor no molestar, que ya hablaríamos por teléfono. Fernando tomó notas adicionales. Aislamiento social sistemático. Es parte del patrón de abuso. Al mantenerla alejada de su hermana y de otras personas que la querían, él eliminaba cualquier voz externa que pudiera hacerla cuestionar su situación. Sus palabras me ayudaron a entender que no había sido culpa mía no haber visto lo que estaba pasando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen con impaciencia. «No podemos dejar que se salga con la suya. No podemos permitir que haya otras mujeres que pasen por esto». Fernando cerró su libreta con determinación. «Ahora vamos a la fase más importante, el contraataque legal. Con toda esta evidencia, tenemos un caso sólido. Pero necesitamos actuar rápido antes de que él pueda mover más dinero o destruir documentos». Se dirigió a mí directamente. «Señora Inés, ¿está preparada para enfrentar a su hijo legalmente? No va a ser fácil. Él va a tratar de manipularla otra vez, va a intentar hacerla sentir culpable, va a jugar la carta del amor filial». La pregunta me aterrorizó, pero cuando miré alrededor de ese cuarto horrible donde había vivido durante tanto tiempo, cuando recordé la frialdad en sus ojos cuando me abandonó en la gasolinera, cuando pensé en todas las noches que había llorado en silencio en esa cama miserable, supe cuál era mi respuesta. «Estoy lista»,
Dije con una voz más firme de la que esperaba. Ya no es mi hijo. Un hijo no le hace esto a su madre. Es un estafador que usó mi amor contra mí, y es hora de que pague por lo que hizo. Victoria sonrió con orgullo. Así se habla, señora Inés. Ahora vamos a mostrarle a ese desgraciado que no puede destrozar la vida de una mujer y salirse con la suya. Carmen me abrazó fuertemente. Hermana, no estás sola en esto. Vamos a luchar juntas hasta el final. Fernando guardó su cámara y sus notas. Perfecto. Entonces vamos a preparar todo para el enfrentamiento final. Pero antes, necesitamos hacer una parada muy importante en el banco. El banco principal donde Matías había centralizado todas mis cuentas estaba ubicado en el centro de la ciudad. Durante el viaje hacia allá, Fernando me explicó exactamente qué íbamos a hacer. Primero, vamos a solicitar todos los estados de cuenta de los últimos 3 años. Como titular original de las cuentas, usted tiene derecho legal a esa información, aunque él tenga poder de representación. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me aterrorizaron. Estaba a punto de ver en números exactos la magnitud del robo que había sufrido durante años. Cuando llegamos al banco, Fernando se dirigió directamente al escritorio de atención al cliente. Necesitamos hablar con el gerente, le dijo a la recepcionista con autoridad profesional. Tenemos un caso urgente de posible fraude contra una persona mayor. La recepcionista nos dirigió a una oficina privada donde nos recibió el gerente, un hombre de mediana edad llamado Rodrigo que escuchó nuestra situación con creciente preocupación. Esto es muy grave, murmuró después de que Fernando le explicó los hechos básicos. Vamos a revisar inmediatamente todas las cuentas asociadas con la señora Inés. Rodrigo comenzó a teclear en su computadora mientras Fernando, Carmen, Victoria y yo esperábamos en silencio tenso. Aquí están las cuentas, dijo finalmente girando la pantalla hacia nosotros. Veo que efectivamente hay un poder notarial que le permite al señor Matías Herrera manejar completamente las finanzas de la señora. Mis piernas se debilitaron al ver los números en la pantalla. La cuenta que una vez había tenido más de 800,000 pesos de la venta de mi casa ahora mostraba un saldo de apenas 30,000 pesos. ¿A dónde fue todo ese dinero?, preguntó Carmen con voz estrangulada. Rodrigo revisó el historial de transacciones. Veo transferencias regulares a una cuenta empresarial a nombre de Constructora Herrera y Asociados. ¿Conoce usted esta empresa, señora? Negué con la cabeza sintiendo como el mundo se desplomaba otra vez. Matías nunca me mencionó ninguna empresa. Fernando tomó notas furiosamente. ¿Puede darnos las fechas y montos exactos de esas transferencias? Por supuesto, respondió Rodrigo. Y también veo algo más preocupante. Se solicitó un préstamo de 200,000 pesos usando esta cuenta como garantía. El silencio en la oficina era ensordecedor. Un préstamo, murmuré sintiendo como las náuseas me invadían. ¿Para qué? Rodrigo revisó más documentos en su sistema. Según los papeles, era para renovaciones en una propiedad residencial. Pero el préstamo fue otorgado completamente a nombre del señor Matías Herrera, con la cuenta de usted como respaldo. Fernando se inclinó hacia adelante. Eso significa que si él no paga, le van a quitar el dinero a la señora Inés. Exactamente, confirmó Rodrigo con expresión grave. Y veo que ya hay 2 pagos vencidos. Carmen se levantó de la silla bruscamente. Ese maldito no solo le robó su dinero, sino que además la endeudó. ¿Es eso legal? Fernando negó enfáticamente. Definitivamente no es legal si ella no fue informada adecuadamente o si firmó sin entender completamente las consecuencias. Señora Inés, ¿recuerda haber firmado documentos para un préstamo? Traté de recordar desesperadamente. Firmé muchos papeles que él me traía, admití sintiéndome estúpida. Me decía que eran para optimizar mis inversiones, que eran cosas técnicas que yo no entendería. Rodrigo continuó revisando el sistema bancario. También veo que la pensión de la señora viene siendo depositada en una cuenta diferente, una cuenta corriente que también maneja el señor Matías. Mostró otra pantalla. Los depósitos mensuales de 12,000 pesos han sido transferidos inmediatamente a la cuenta empresarial, mes tras mes, durante los últimos 2 años. Las cifras eran abrumadoras. Fernando hizo cálculos rápidos en su libreta.
Estamos hablando de más de 1.200.000 pesos solo entre la venta de la casa, la pensión de 2 años y los ahorros previos. ¿Y todo eso se fue a esa empresa fantasma?, preguntó Victoria con incredulidad. No fantasma, corrigió Rodrigo. La empresa existe legalmente, pero es propiedad total del señor Matías Herrera. Según nuestros registros, usa esos fondos para inversiones inmobiliarias. Ha comprado 2 propiedades adicionales en los últimos 18 meses. La revelación me golpeó como un rayo. Mi hijo había usado mi dinero para construir un imperio inmobiliario mientras me tenía viviendo en condiciones miserables. Fernando se dirigió directamente a Rodrigo. Necesitamos congelar inmediatamente todas las cuentas relacionadas y todas las transacciones pendientes. ¿Puede hacer eso ahora mismo? Rodrigo asintió. Con la denuncia policial que ya tienen y esta evidencia de posible fraude, puedo congelar las cuentas temporalmente mientras se investiga el caso. Sus dedos volaron sobre el teclado. Listo. Todas las cuentas están congeladas hasta nueva orden. El señor Matías no podrá mover ni un peso más hasta que esto se resuelva. Carmen se acercó a mí y tomó mis manos. Hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo te robó tu pasado, sino que también estaba robándote tu futuro. Ese préstamo que sacó en tu nombre podría haberte dejado en la ruina completa. Sus palabras me hicieron entender la profundidad del plan de Matías. No solo había querido robarme, sino destruirme financieramente de manera que nunca pudiera recuperarme. Era un plan perfecto, murmuré con amargura. Robar todo mi dinero y después abandonarme sin recursos para denunciarlo. Victoria había estado escuchando todo en silencio, pero ahora habló con voz firme. Pero su plan falló porque no contaba con que alguien lo viera abandonarla, con que alguien se preocupara lo suficiente por ayudarla. Se dirigió a Rodrigo. ¿Qué necesitamos para empezar el proceso de recuperación del dinero? Con la orden judicial apropiada, podemos rastrear exactamente a dónde fue cada peso y comenzar el proceso de restitución, explicó Rodrigo. Pero necesitarán un abogado especializado en fraudes financieros. Fernando sonrió por primera vez en toda la tarde. Soy exactamente eso. Y con toda esta evidencia, tenemos uno de los casos más sólidos que he visto en años. Se dirigió a mí con confianza renovada. Señora Inés, no solo vamos a recuperar su dinero, sino que también vamos a asegurarnos de que su hijo enfrente las consecuencias penales completas de sus actos. Estamos hablando de fraude agravado, abuso de confianza con agravantes, falsificación de documentos si encontramos firmas forjadas. Sus palabras encendieron en mí una esperanza que no había sentido en años. Rodrigo imprimió todos los documentos relevantes y nos entregó copias completas de los estados de cuenta. Con esta documentación y la denuncia policial, tienen todo lo que necesitan para proceder legalmente, nos dijo. Y quiero asegurarles que el banco cooperará completamente con la investigación. Este tipo de abuso contra personas mayores es algo que tomamos muy en serio. Fernando guardó todos los papeles cuidadosamente. Perfecto. Ahora viene la parte más difícil, enfrentar directamente al perpetrador. Mientras salíamos del banco, Carmen me preguntó lo que todos estábamos pensando. ¿Estás preparada para verlo cara a cara? Para enfrentarlo con toda esta evidencia. La pregunta me aterrorizó, pero cuando pensé en todas las noches que había llorado en silencio, en todas las humillaciones que había sufrido, en todas las mentiras que había creído, supe que estaba lista. Sí, respondí con voz firme. Es hora de que sepa que ya no puede seguir manipulándome. Es hora de que enfrente las consecuencias de lo que hizo. Victoria me tomó del brazo con apoyo. No estás sola en esto. Vamos todos juntos. Él no va a poder intimidarla ni manipularla con todos nosotros ahí. Fernando agregó con autoridad profesional. Y yo voy a hacer que entienda muy claramente las implicaciones legales de sus actos. Va a saber exactamente qué tipo de problemas se enfrenta. Carmen me abrazó fuerte. Hermana, después de esto, nunca más vas a tener que depender de nadie que no te respete. Vamos a asegurarnos de que recuperes no solo tu dinero, sino tu libertad y tu dignidad. El momento de la confrontación había llegado. Fernando había llamado a Matías fingiendo ser un abogado que necesitaba hablar con él sobre asuntos relacionados con su madre sin revelar nada más. Matías había aceptado reunirse en su oficina esa misma tarde,
probablemente pensando que se trataba de algún trámite de defunción o herencia. Es importante que él no sepa que usted está viva y buscándolo hasta que estemos cara a cara, había explicado Fernando. Necesitamos ver su reacción inicial cuando se dé cuenta de que su plan falló. La oficina de Matías estaba en un edificio elegante del centro de la ciudad. Constructora Herrera y Asociados, decía el letrero dorado en la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Carmen me apretó la mano. Respira, hermana. Recuerda que ahora tú tienes el poder. Tú tienes la verdad, las pruebas y el apoyo legal. Victoria se mantuvo cerca de mí. Si en cualquier momento se siente abrumada, solo dígamelo y salimos. Usted marca el ritmo de esta confrontación. Fernando revisó una vez más sus documentos. Tengo todo aquí. Estados de cuenta, fotografías, testimonios. Él no va a poder negar nada. Cuando Fernando tocó la puerta, escuchamos la voz familiar de Matías desde adentro. Adelante. Él abrió la puerta y entró primero, seguido por Carmen, después Victoria, y finalmente yo. La expresión en el rostro de Matías cuando me vio fue algo que jamás olvidaré. Primero fue sorpresa, después pánico, y finalmente una frialdad calculada que me heló la sangre. Mamá, dijo con voz controlada, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? No había ni rastro de culpa o arrepentimiento en su voz, solo molestia por haber sido descubierto. Siéntese, señor Herrera, dijo Fernando con autoridad profesional. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Matías permaneció de pie detrás de su escritorio, como tratando de mantener una posición de poder. No sé quién sea usted, pero esto es una invasión a mi privacidad. Mi madre está bajo mi cuidado y protección. Sus palabras me dolieron por su cinismo descarado. Carmen no pudo contenerse. ¿Protección? ¿Llamas protección abandonar a una mujer de 67 años en una gasolinera sin dinero, sin documentos, sin nada? La máscara de Matías comenzó a resquebrajarse. Ella necesitaba aprender a ser independiente. No podía seguir siendo una carga para mí toda la vida. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero esta vez no me destrozaron. Esta vez me dieron fuerza. Una carga, repetí encontrando mi voz. Una carga, la mujer que te dio la vida, que te crió sola después de que murió tu padre, que te pagó la universidad, que te dio todo lo que tenía. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Una carga, la mujer cuyo dinero usaste para construir todo esto. Matías se sentó bruscamente, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mamá, tú no entiendes los negocios. Yo invertí tu dinero, lo hice crecer. Esta empresa genera empleos, crea valor. Fernando se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, soy Fernando Mendoza, abogado especializado en fraudes financieros. He revisado todas las cuentas bancarias de su madre, y lo que usted hizo no fueron inversiones. Fue robo puro y simple. Puso una pila de documentos sobre el escritorio. Aquí están todas las pruebas. Más de 1.200.000 pesos transferidos a su empresa sin el consentimiento informado de su madre, continuó Fernando implacablemente. Un préstamo de 200.000 pesos sacado a nombre de ella sin que lo supiera. Años de pensión robada mientras la tenía viviendo en condiciones infrahumanas. Victoria sacó su teléfono y mostró las fotografías del cuarto donde me había tenido viviendo. ¿Esto es lo que usted llama cuidado y protección?, preguntó con desprecio. Porque yo lo llamo tortura. Matías miró las fotografías y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza cruzar por su rostro, pero duró solo un segundo. Ella tenía todo lo que necesitaba, se defendió débilmente. Comida, techo, atención médica. Carmen se levantó de la silla con furia. ¿Todo lo que necesitaba? ¿Vivir como una prisionera en un cuarto de servicio mientras tú vivías como rey con su dinero? ¿Controlar cada peso que gastaba mientras te robabas 11.500 de su pensión cada mes? Sus palabras resonaron en la oficina como balas. Yo me encargaba de todo para que ella no tuviera preocupaciones, insistió Matías, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. ¿Cómo te encargaste de ella hoy?, preguntó Victoria con sarcasmo. ¿Abandonándola en una gasolinera sin nada? ¿Diciéndole a una extraña que ya no querías cargar con ella? Matías la miró con sorpresa. Usted estaba ahí.
Sí, yo estaba ahí, confirmó Victoria. Y escuché cada palabra fría y calculada que dijo. Vi cómo se fue sin la menor muestra de remordimiento. Fernando tomó el control de la conversación. Señor Herrera, voy a ser muy claro con usted. Su madre ya presentó una denuncia formal por abandono de persona mayor, robo con abuso de confianza y fraude. Todas las cuentas bancarias están congeladas. La Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores ya está investigando el caso. Matías palideció visiblemente. Además, continuó Fernando, tenemos documentación fotográfica de las condiciones en las que la tenía viviendo, testigos de su abandono y evidencia bancaria completa de todos sus robos. No son robos, protestó Matías débilmente. Yo tenía poder legal para manejar sus finanzas. Fernando sonrió sin humor. Tener poder legal no significa tener derecho a robar. El poder que usted tenía era para proteger sus intereses, no para saquear sus cuentas para beneficio personal. Abrió su libreta. Estamos hablando de fraude agravado por la relación familiar, que puede resultar en entre 8 y 15 años de prisión. También abuso de confianza con agravantes, que son otros 5 a 10 años. La realidad de su situación comenzó a penetrar en Matías. Podemos arreglar esto en familia, dijo con la voz quebrada. Puedo devolver el dinero, puedo darle una habitación mejor. Fernando lo interrumpió firmemente. Ya no se trata solo de dinero, señor Herrera. Se trata de justicia. Su madre sufrió años de abuso emocional, financiero y psicológico. Usted la aisló de su familia, la controló completamente, y finalmente la abandonó como si fuera basura. Me levanté lentamente de mi silla. Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Matías, dije con voz clara y firme, durante años busqué excusas para tu comportamiento. Me convencí de que actuabas por amor, por protección, por mi bien. Mi voz se hizo más fuerte. Pero hoy entendí la verdad. No eres mi hijo. Mi hijo murió cuando decidiste convertirte en mi verdugo. Un hijo protege a su madre, no la tortura. Un hijo cuida el dinero de su madre, no se lo roba. Un hijo jamás abandona a su madre en una gasolinera como si fuera un perro callejero. Matías intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No he terminado. Durante 67 años fui una mujer fuerte, independiente, capaz. Tú me convertiste en una prisionera en mi propia vida, pero eso se acabó hoy. Me acerqué a su escritorio y lo miré directamente a los ojos. Ya no tienes poder sobre mí. Ya no puedes manipularme con culpa o con miedo. Ahora eres tú quien va a enfrentar las consecuencias de tus actos. Victoria se acercó y se puso a mi lado. Su madre tiene razón. Usted pensó que podía destrozar su vida y salirse con la suya, pero se equivocó. Carmen se unió a nosotras. Y ahora va a pagar por cada lágrima que hizo derramar a mi hermana, por cada noche que la hizo llorar, por cada día que le robó su dignidad. Fernando guardó sus documentos. Señor Herrera, le sugiero que busque un abogado penalista. Va a necesitarlo. Y le recomiendo que no trate de contactar a su madre o interferir de ninguna manera con este proceso. Eso solo empeoraría su situación legal. Cuando salimos de la oficina, Matías se había quedado sentado en su silla, con la mirada perdida, finalmente enfrentando la magnitud de lo que había hecho y las consecuencias que tendría que pagar. Por primera vez en años, yo era quien caminaba erguida mientras él se quedaba destruido. 6 meses después de aquella confrontación que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi nuevo hogar, observando el amanecer con una taza de café en las manos y una sensación de paz que no había experimentado en años. La casa que alquilé con mi pensión recuperada es pequeña pero perfecta para mí. 2 habitaciones, una cocina luminosa, un jardín donde he plantado rosas y geranios rojos que florecen con alegría. Es mía, en el sentido más verdadero de la palabra. Aquí nadie me controla, nadie me humilla, nadie decide cómo debo vivir mi vida. El proceso legal avanzó más rápido de lo que Fernando había anticipado. Matías intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo devolver parte del dinero a cambio de que retirara los cargos, pero mi respuesta fue clara: la justicia no se negocia. Finalmente fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude agravado, abuso de confianza y maltrato hacia persona mayor. Además, se ordenó la restitución completa de todos los fondos robados, incluyendo intereses y daños punitivos.
Recuperé no solo mi dinero, sino también mi dignidad legal. Carmen se mudó a vivir cerca de mí, en una casa a solo 3 cuadras de distancia. Ahora desayunamos juntas todos los martes y jueves, y los domingos cocinamos en mi casa para toda la familia. Hermana, me dijo hace poco, nunca más vamos a permitir que alguien nos separe. Aprendí mi lección sobre no insistir cuando veo que algo está mal. Su apoyo incondicional durante todo el proceso legal me demostró lo que significa realmente el amor familiar auténtico, ese que protege sin controlar, que cuida sin manipular. Victoria se convirtió en una de mis mejores amigas. La invito a cenar cada viernes, y a menudo hablamos sobre su madre y sobre cómo el dolor puede transformarse en propósito. Usted le dio sentido a la muerte de mi mamá, me dijo una vez con lágrimas en los ojos. Al permitirme ayudarla, me ayudó a sanar mi propia culpa por no haber podido salvarla. Juntas hemos empezado un pequeño grupo de apoyo para mujeres mayores que han sufrido abuso familiar. Se reúne en mi sala cada miércoles por la tarde, y es increíble ver cómo otras mujeres encuentran su fuerza al escuchar mi historia. Fernando no solo se convirtió en mi abogado, sino en un amigo querido que me ayudó a entender mis derechos legales y financieros. Gracias a él, ahora tengo un plan financiero sólido para el resto de mi vida, cuentas bancarias que solo yo manejo, y un testamento que protege mis intereses. Señora Inés, me dijo durante nuestra última reunión, usted se convirtió en un símbolo de resistencia para todos los que trabajamos en defensa de los derechos de las personas mayores. Su valor inspiró cambios en las leyes locales sobre protección financiera. Mi rutina diaria ahora es completamente mía. Me levanto cuando mi cuerpo me lo pide, no porque alguien me obligue. Desayuno en mi terraza leyendo el periódico completo, algo que no había hecho en años. Salgo a caminar por el parque cercano, donde he hecho nuevas amigas que me conocen como Inés, no como la madre de alguien. Los martes tomo clases de pintura en el Centro Cultural, descubriendo un talento artístico que había olvidado que tenía. Los jueves voy al cine con Carmen, y siempre escogemos películas que nos hagan reír hasta llorar. He retomado contacto con viejas amigas de mi época de maestra. Algunas me dijeron que había notado mi alejamiento gradual en los últimos años, pero que no sabían cómo ayudarme. Te veíamos cada vez más callada, más temerosa, me confesó Yolanda, mi compañera de trabajo durante 20 años. Pero cuando preguntábamos por ti, siempre decías que todo estaba bien, que Matías te cuidaba perfectamente. Ahora entiendo cómo el aislamiento me había desconectado de mi red de apoyo natural, pero también he aprendido que nunca es demasiado tarde para reconstruir esas conexiones. Mi relación con el dinero cambió completamente. Antes vivía con miedo constante de no tener suficiente, de ser una carga económica. Ahora manejo mis finanzas con confianza y conocimiento. Tengo una cuenta de ahorros que crece cada mes, inversiones seguras que Fernando me ayudó a elegir, y por primera vez en años, me permito gastos que me dan alegría. El mes pasado me compré un vestido elegante color verde esmeralda para la boda de mi sobrina, y cuando me vi en el espejo, reconocí a la mujer fuerte que había sido antes de perderme en la manipulación de Matías. El tema de Matías sigue siendo doloroso, pero ya no me consume. He aprendido a separar al niño que crié con amor del hombre que eligió convertirse en mi verdugo. Algunas noches todavía me pregunto en qué momento se torció su alma, en qué instante decidió que su madre era un obstáculo para su felicidad en lugar de ser la fuente de su vida. Pero he aceptado que esas respuestas tal vez nunca lleguen, y que mi sanación no depende de entenderlo, sino de perdonarme a mí misma por haber confiado tanto. Los miembros de nuestro grupo de apoyo a menudo me preguntan cómo encontré el valor para enfrentar a Matías después de años de sometimiento. La respuesta siempre es la misma: no fue valor lo que me salvó, fue la solidaridad. Victoria me tendió la mano cuando más la necesitaba, Carmen nunca dejó de buscarme aunque yo la rechazara, Fernando luchó por mi justicia como si fuera su propia familia. Nadie se salva sola, les digo siempre. Pero cuando aparecen las personas correctas en el momento correcto, es posible recuperar incluso lo que creíamos perdido para siempre. Mi casa se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para cualquiera que necesite recordar que merece respeto y dignidad. La semana pasada recibí la visita de una señora de 75 años, cuya hija la tenía en condiciones similares a las que yo viví. Después de escuchar mi historia durante 3 horas, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: si usted pudo salir de eso, yo también puedo. Ahora está viviendo con su hermana menor mientras Fernando maneja su caso legal. Ver cómo mi dolor se transforma en esperanza para otras mujeres le da un sentido profundo a todo lo que sufrí.
Esta mañana, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, pienso en la mujer aterrorizada que salió de aquel baño de gasolinera hace 6 meses, convencida de que su vida había terminado. Esa mujer no podía imaginar que su peor día se convertiría en el primer día de su liberación. No podía imaginar que encontraría familia en extraños, fuerza en la vulnerabilidad y propósito en el dolor. No podía imaginar que a los 67 años comenzaría la etapa más auténtica y plena de su vida. Ahora, cuando me miro en el espejo cada mañana, veo a una mujer que sobrevivió, que luchó, que recuperó su dignidad contra todas las probabilidades. Veo arrugas que cuentan historias de resistencia, ojos que brillan con sabiduría ganada a través del sufrimiento, manos que ahora solo se extienden hacia quienes me aman y respetan. Veo a una mujer que ya no necesita el permiso de nadie para existir plenamente. Y por primera vez en años, cuando me saludo en el espejo, puedo decir con total honestidad: buenos días, Inés. Bienvenida a casa.